Buenas, mi nombre es Luz Hormiga, soy estudiante de la Universidad Yacambú. Para cumplir con la cátedra de Teoría General de Contrato, le vamos a hablar sobre los elementos del contrato. Los elementos del contrato pertenecen al género de actos jurídicos y son fuente principal por su frecuencia de derechos personales y obligaciones. Estos generan obligaciones bilaterales y unilaterales. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la existencia del contrato? El Código Civil en su artículo 1141 establece que las condiciones requeridas para la existencia del contrato son el consentimiento de las partes, el objeto y la causa lícita. Estos elementos son indispensables para la existencia del contrato. Sin alguno de ellos el contrato no existiría. El consentimiento. El consentimiento es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones donde se manifiesta la voluntad deliberada, consciente y libre de expresar un acuerdo. El objeto es la materia del contrato. Está contemplado en el artículo 1141 del Código Civil Ordinal número 2. La causa es el fin esencial que los contrayentes se proponen en celebrar el contrato y esta se identifica como la finalidad socioeconómica. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la validez del contrato? Estos son necesarios para que el contrato produzca sus efectos jurídicos y si ocurre la ausencia de alguno de estos elementos se produce la invalidez del contrato. Por lo tanto, si bien existe, podría ser anulado. Según el artículo 1142 del Código Civil, estos requisitos son capacidad de las partes y ausencia de vicios del consentimiento, dentro de los cuales está el error, dolo y la violencia. La capacidad es la medida de la actitud de las personas en relación con los derechos y deberes jurídicos. El consentimiento válido. Es preciso que el consentimiento otorgado a las partes sea válido, lo que implica que la manifestación de la voluntad de las partes contratantes están exentas de irregularidades, anormalidades o vicios que invaliden el consentimiento otorgado por ellas. ¿Cuáles son sus objetivos? Determinar cuáles son las circunstancias aquellas suficientes para invalidar el consentimiento otorgado por las partes contratantes y estudiar los efectos de dichas circunstancias que producen sobre el contrato celebrado en las partes. Dentro de esto pues tenemos el error, el dolo y la violencia. ¿Cuál es el error? Consiste en una falsa apreciación de la realidad, en creer falso lo verdadero y verdadero lo falso. El dolo es un artificio usado por una persona con el propósito de engañar a otra y determinar o otorgar un acto jurídico. El dolo no se presume, debe probarse según el artículo 1116 del Código Civil. La violencia es la compulsión ejercida sobre una persona para determinarla a realizar un acto y que vicia su consentimiento. Esto es todo mi exposición. Muchas gracias.